Bueno, y ahora cruzamos de Colombia al otro lado de la frontera, dentro de la Gran Colombia todavía, vamos a ir a Venezuela, y aquí tenemos una conversación entre dos personas que yo enormemente admiro y que son Luis Bergoya y Antonio Cánova. No me voy a alcanzar el tiempo para leer el currículum porque son larguísimos los dos, así que voy a hacer un pequeño resumen. Eh, Luis es doctorando en Stanford Law School y actualmente es Teaching Fellow de la Maestría en Derecho Internacional Económico de la misma escuela y dedica su ejercicio profesional a asuntos de arbitraje internacional y de inversión, donde es perito en Derecho Extranjero de Tribunales Nacionales y de Arbitraje Internacional. Y Luis es Fellow de Cleros y ahora va a contar un poco lo que está investigando. Y Antonio Cánova es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una enorme experiencia profesional en el sector judicial de Venezuela. Fue relator y abogado auxiliar en la sala político-administrativa en la Corte Suprema de Justicia y relator en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Además, escribió varios libros, profesor de Universidad de Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y director general de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, además de socio del Departamento de Derecho Administrativo, Económico y Regulatorio de Araquereina. Bueno, todas esas cosas hicieron estas dos personas, así que un gusto que estén acá ambos, así que le voy a dejar primero que empiece Luis con su presentación y que cuente un poco lo que está investigando sobre cleros y cómo esto aplica a Venezuela. No sé si ahora me escuchan. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estás en mute, creo, Luis. Ya no. ¿Me escuchan o no? Sí, ahí sí, ahí sí. Vale. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a Federico y a Cleros por la invitación. Es siempre un honor, un gusto y particularmente algo que es parte de nuestro interés académico reciente, estudiar cleros, su desempeño y la posible aplicación de esta plataforma en distintas sociedades, en distintas economías. Federico me ha pedido que hable un poco junto con Antonio acerca de la posible implementación de cleros como una manera de paliar la crisis de acceso a la justicia que ocurre en Venezuela actualmente. Y no puedo hacerlo sino en el contexto de un estudio que he venido realizando con dos colegas, con Karen Seif y Jan Eken, que son doctorandos en las universidades de Berkeley y de Hong Kong, y a quienes conocí en el marco de una conferencia de sociología jurídica que ocurrió en Stanford hace unos años ya. A raíz de mi participación en el fellowship, en el programa de fellowship de cleros, pues surgió un interés más profundo en mí por investigar cleros dentro de la óptica, o a través de la óptica, debí haber dicho, de la Escuela de la Sociología Jurídica y especialmente la literatura de esa escuela que ha dedicado grandes cantidades de tinta al tema de la conducta litigiosa de los individuos en las sociedades, en las distintas sociedades. Este caso de estudio ha sido muy revelador en la medida que nos ha llevado a entender un poco lo que cleros, o para lo que cleros ha servido en la práctica por oposición a lo que entendemos fue la idea original de cleros. Y bueno, hay cierta juxtaposición ahí entre lo que cleros nos da la impresión está haciendo en la práctica y lo que cleros quería hacer en un principio. Pero bueno, la charla no es necesariamente acerca de cleros, sino a través de cómo estamos nosotros observando a cleros a través de este marco teórico que brevemente voy a describir ahora. Y bueno, lo que motiva nuestro estudio ha sido un poco la consecuente línea de trabajos académicos que desde los 60
viene realizando la sociología jurídica, por la cual se ha transmitido una idea que a veces resulta un poco chocante a los abogados, sobre todo, en la medida que los hallazgos de estos estudios indican que los individuos, incluso los individuos de una sociedad como la americana, que se tiene por tan litigiosa, en realidad no lo son tanto. Es mucho más grande la cantidad de potenciales litigios en una sociedad cualquiera que terminan en eso, que terminan en la potencialidad y que nunca se materializan. Entonces, a partir de esta línea de investigación, nosotros comenzamos a preguntarnos, entre otras cosas, si Kleros y el hecho de la automatización del trámite de las potenciales disputas contractuales podía llevar a un resultado distinto al que de manera consistente se venía observando en las distintas sociedades que Macaulay, que Felstiner y que Engel han estudiado en décadas pasadas. Y nos planteamos por hipótesis el hecho de que, bueno, quizás a largo plazo, a mediano o a largo plazo, si nos ponemos a observar con detenimiento los resultados de la conducta de los participantes en cleros, entendido como sistema, son más o menos distintos a los resultados de los individuos de esas sociedades que estos señores, excelsos exponentes de la Escuela de la Sociología Jurídica, pues han descrito a lo largo de los años. Entonces nos hacemos preguntas muy simples acerca de qué tipo de problemas son aquellos que Kleros está llamado a resolver, que puede resolver y que de hecho resuelve, y cómo los resuelve. Y más importante aún para el ejercicio de pensar cómo puede ser Kleros incorporado en una sociedad y una democracia en crisis como la venezolana, nos preguntamos cuáles son los impedimentos que han frenado la adopción o que pueden estar frenando la adopción de Kleros en un sentido más amplio, ¿no? Y bueno, yo creo que con Antonio vamos a hablar un poco, yo por mi parte, de lo que creemos son los impedimentos desde el ángulo global que impiden o que han frenado la adopción de Kleros en los distintos países, en las distintas economías, en las distintas sociedades. Y luego nos trataremos de preguntar un poco cuáles, además de esos impedimentos de orden global, son impedimentos particulares al caso venezolano. Pero bueno, volviendo a lo que es el estudio que estoy realizando sobre Kleros, adoptamos una metodología empírica mixta, más cualitativo que cuantitativo, donde básicamente prestamos mucha atención al análisis de contenido de los casos, de los primeros casos de Kleros que fueron ocurriendo, y a una serie de entrevistas con los fundadores de Kleros, con los cerebros de Kleros, y una serie de encuestas a usuarios y potenciales usuarios de Kleros, para entender un poco acerca de las percepciones, las actitudes y las reacciones al uso preliminar de la plataforma. Y luego, pues yo me he dado también a la tarea un poco con mis coautores a realizar pruebas del sistema, de la plataforma, nosotros mismos, jugar un poco con Kleros para narrar desde el punto de vista del usuario independiente qué es esto de ser un usuario de Kleros, sea como jurado, árbitro, como alguien que intenta entablar una relación contractual mercantil de pequeña monta con un colega y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, yo creo que no le voy a contar nada nuevo a la gente que ya sabe de Kleros, pero creo que la contribución preliminar, muy preliminar que estamos haciendo es que de manera relativamente sistematizada estamos tratando de dibujar esta gran fotografía, big picture de lo que es Kleros y de cómo han reaccionado las
los usuarios y los mercados, el mercado de Kleros que Kleros en sí ha creado. Y encontramos que, bueno, como todos sabemos, ha emergido Kleros como esto que llamamos el sheriff descentralizado para los casos del listado de tokens en los exchanges, en las bolsas de valores, si se quiere, donde se transigen estos derivados de criptomoneda. Y pues ha sido muy interesante ver cómo una empresa innovadora, un startup, a partir de una idea muy vanguardista, y yo sé que Federico suele bajarle el tono un poco a cuando uno lo halaga al respecto de lo innovador y vanguardista de la idea de Kleros, si algo hay que reconocerle a Kleros es que ha creado un nicho que no existe sino por la existencia propiamente de Kleros. Y con esta creación de este nicho de resolución de disputas tan especializadas como puede ser la llevanza de una especie de due diligence o de gobernanza. Yo trato de establecer una analogía entre la resolución de estas disputas con respecto a los token listings y bueno, y la labor que lleva a cabo la Comisión Nacional de Valores de un estado, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, por ejemplo. Y resulta muy interesante ver, pues, cómo colocando una serie de incentivos se logra realizar de manera mucho más eficiente lo que los estados con su personal limitado no pueden acometer al 100% hoy en día, que es la revisión de la idoneidad de un título valor, por ejemplo, que se va a transar en una bolsa de valores. Y eso es muy interesante. Sin embargo, es un hallazgo que nos ha dejado deseosos o que nos ha decepcionado en alguna medida, en la medida que ha ocupado la actividad de Kleros y que ha sustituido lo que esperábamos nosotros encontrar, que era una actividad mayor de los contratos tradicionales de individuo a individuo por venta de bienes o por prestación de servicios, donde la única particularidad pues es la distancia geográfica. No hemos encontrado gran evidencia de la aplicación de Kleros a el caso de Bob and Alice que todos conocemos. Y eso pues nos deja imaginando un poco cómo es que Kleros afectaría lo que en principio era la pregunta de investigación que nos habíamos planteado originalmente acerca de la conducta litigiosa de los individuos, utilizando Kleros como la intervención innovadora que ocurre en cierto ámbito, ¿no? Los hallazgos preliminares de nuestro estudio nos llevan también a identificar una serie de obstáculos, factores que impiden una mayor adopción de Kleros y que si el tiempo permite yo voy a desarrollar con un poco más de detalle, pero que creo que es mejor dejar para el punto en el que Antonio nos hable un poco de la situación en Venezuela para que hagamos el ejercicio de determinar en qué medida esos obstáculos que yo llamo globales también son aplicables al caso venezolano. En todo caso, algo que creo que ha ocupado la mayor parte de las charlas esta tarde es el tema de la confianza. Y bueno, yo creo que siempre puede haber sorpresas. Las sorpresas a las que me refiero es que hay algunos indicios que muestran que la conducta litigiosa de partes que no se benefician de la utilización de Kleros pueden, sin embargo, persistir en la utilización de Kleros porque estamos quizás ante la creación de un nuevo modelo donde Kleros cumple una función utilitaria y donde en la medida que los participantes encuentran un beneficio económico de la utilización de este sistema, pues van a seguir utilizándolo independientemente de que en ocasiones tengan o obtengan resultados adversos.
un poco acerca de, y no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero básicamente aquí yo lo que quiero referirme es a que la característica principal de la comunidad de cleros, nosotros quienes estamos participando aquí esta tarde, nosotros quienes activamente contestamos mensajes por el chat de Telegram a las 3 de la mañana o a cualquier hora del mundo, en cualquier lugar del mundo, y que estamos constantemente prestando atención a la evolución de cleros, a las quejas que hay sobre cleros, a las preguntas, a las dudas, a cualquier cosa. Este interés genera un conocimiento masivo acerca de cleros, que es bueno para nosotros quienes nos beneficiamos del conocimiento, pero además tiende a crear una barrera. El conocimiento o la falta de ese conocimiento puede ser, en principio, algo que impida o que esté impidiendo una mayor adopción de la plataforma, y ello es algo que no voy a reportar de manera sistemática, pero sí de manera casual. Es una de las razones que en el ámbito venezolano, por ejemplo, actúa de hecho como una barrera. La gente no está entendiendo necesariamente qué es esto del blockchain. La gente no está entendiendo necesariamente que el conocimiento de la criptomoneda, la tenencia de la criptomoneda, es el vehículo que permite acceder a la plataforma y que permite a la larga beneficiarse de la plataforma, sea como usuario, como jurado o como inversionista. Y sorprende pues que gran parte de la comunidad de cleros que respondió a la encuesta está muy motivada por cleros en la medida que se sienten inversionistas en el proyecto y no necesariamente usuarios. Y bueno, el conocimiento en las distintas categorías varía, el interés también varía, pero no es necesariamente el interés de incorporar cleros en la estructura de un negocio lo que motiva a la buena parte de aquellos que respondieron la encuesta. No estamos haciendo una generalización absoluta con esto, pero es simplemente un indicador. Y hablando de las barreras, esto lo sabe todo el mundo, pero lo sabe todo el mundo que intentó manipular o participar en cleros de una u otra manera durante este verano. Tenemos el tema de los aranceles, estos del gas, que en ocasiones más frecuentemente impiden o merman la viabilidad económica de una transacción. Y este screenshot que pongo allí es básicamente el intento que estaba haciendo yo mismo de realizar una transacción con un contrato inteligente con uno de mis coautores, por el cual yo efectuaba un préstamo de 1000 Pinakions, y esto debe haber sido, no recuerdo exactamente, alrededor de agosto de este año, cuando 1000 Pinakions eran $150 y la transacción, el gas fee, eran $344. Entonces, eso fue algo que en el acto, pues, aniquiló la percepción de viabilidad económica de cleros que yo en ese momento tenía. Y luego muy pronto entendí, pues, que hay que volverse ducho en la observación de la fluctuación de estos aranceles y entender cuándo es el momento idóneo para realizar una transacción, etcétera, etcétera. Pero es algo que a la larga termina dando como indicador pues una percepción de inseguridad al respecto. ¿En qué medida se puede depender en el día a día de cleros si a su vez cleros impone indirectamente este costo? En esa medida, pues yo creo que va a ser mayor o menor la atracción que la plataforma puede generar, especialmente en un país como Venezuela, donde estas cantidades ingentes de dólares pues ahuyentarían al más pudiente. No voy a detenerme mucho aquí porque esto no es un hallazgo conclusivo, pero hay un indicio a partir de la encuesta preliminar que realizamos de que de manera consistente con los estudios que mencioné al principio de la exposición,
un usuario de Kleros, un usuario exitoso, una parte vencedora en un arbitraje Kleros, va a tender a permanecer en el sistema, a volverse un repeat player de Kleros. Sin embargo, lo que no era de esperarse es la neutralidad con la que los usuarios que obtienen un resultado adverso no necesariamente se sienten espantados por ello y están dispuestos en principio a darle un segundo chance a Kleros. Esto es algo que de mantenerse constante en una encuesta más sistemática y con una muestra mayor podría ser muy interesante, en que podría comenzar a desbancar un poco los resultados tradicionales de esos estudios sociológicos que mencioné al principio. En fin, las conclusiones preliminares del estudio de caso que venimos realizando es que, bueno, Kleros parte de este punto, de esta encrucijada de el mundo de la resolución alternativa de conflictos y más adelante de la resolución de conflictos vía online, a volverse una nueva bestia, ¿no? Un sui generis, de alguna manera, ¿no? Un servicio que de alguna manera ayuda primordialmente al mecanismo de gobernanza de mercados de criptomonedas y de tokens, y eso es la gran sorpresa para nosotros, que miramos Kleros desde afuera. Entendemos que hay barreras, que la barrera principal es la barrera del conocimiento, que la barrera del acceso económico a las criptomonedas y al token de Kleros específicamente, es algo que puede espantar a muchos potenciales usuarios en las pequeñas economías y en las economías en crisis. Y la pregunta de cómo liquidas estos activos. El tema de la liquidez de los tokens es algo que salió en la encuesta como uno de los factores que pues generaban cierta inquietud entre los miembros de la comunidad. No voy a detenerme más aquí en estas conclusiones, sino que voy a permitirle a Antonio que nos trate de exponer brevemente la situación de Venezuela antes de que yo trate de objetivizar el problema a partir de los datos que he recabado en los últimos días. Antonio tiene mucho que contarnos acerca de el problema de la economía, la contracción de la economía venezolana, la crisis judicial en Venezuela y la dependencia de la moneda extranjera y de los pagos electrónicos. Antonio, yo te cedo la palabra. Vale, Luis, gracias. Bueno, miren, Federico, primero, tú sabes que yo desde que me enteré de Kleros quedé fascinado. Mi historia, básicamente, como ustedes saben, soy abogado, profesor de Derecho Público venezolano, y yo me he dado cuenta, ya, porque bueno, es algo evidente, inevitable, no hace mucho, no hace más de 15, 20 años, que lo que destruyó a Venezuela al nivel que está y que ya les voy a comentar ahorita, es la intervención del Estado, es el socialismo en definitiva, es el que no se deja juego a la libertad de las personas ni al mercado, sino que el Estado interviene en absolutamente todo. Nosotros teníamos una economía similar a la economía de la Unión Soviética, y con una intervención del Estado con todos esos mismos problemas, incluyendo toda la corrupción que se genera a todos los niveles a lo largo de la economía. Cosa que yo me he dado cuenta de que hace falta es un mecanismo descentralizado, donde haya meritocracia, donde haya libertad. Y bueno, justamente eso es lo que es Kleros, es justicia descentralizada, no depender del Estado. Obviamente que yo, liberal, viniendo del derecho administrativo, es decir, del derecho estatal, siendo ahora liberal, veo a Kleros y quedo fascinado. Más cuando he venido investigando desde hace tiempo y he venido denunciando lo que viene pasando en Venezuela, entre otras cosas, en el Poder Judicial, y le puedo decir
Todas mis investigaciones pusieron en evidencia que el Poder Judicial venezolano no solamente estaba totalmente politizado, sino que también está corrompido, que prácticamente nadie lo utilizaba, como efectivamente ocurre. El punto es que esa es mi motivación realmente. Yo no estoy haciendo la investigación de sociología jurídica que está haciendo Luis. Estoy muy interesado en ella. De hecho, me interesa también desde ese punto de vista analizar clero. Pero es esto, es que aquí hay libertad. Y yo estoy convencido que hacia allá va el mundo, la humanidad, y que en Venezuela en algún momento eso se va a hacer realidad. De hecho, estoy casi seguro de que las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, se van a terminar convirtiendo en una moneda en Venezuela. En esa Venezuela del futuro, porque esa esperanza es la que se mantiene. Entonces, les cuento. Cleros, esa genialidad. Una vez te dije, Federico, tú eres un benefactor de la humanidad, lo que tú hiciste, si esto tiene éxito, que yo estoy seguro que sí, o sea, es quitarle la justicia a los estados. Lo que eso significa. Ok, tenemos un país, Venezuela, que está hoy totalmente destruido. Venezuela a lo que más se parece es a la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso con las bombas, incluso con los bombardeos. Venezuela está destruida, está totalmente desarticulada. Y eso, además de los números y algunos gráficos que pueden ver y que es facilito, vean en Wikipedia, métanse en Google para que vean cómo está Venezuela. Yo les voy a contar es de cómo se vive en Venezuela y lo que se ve dentro de Venezuela. Ya ustedes tienen una idea de cuál es mi visión. Profesor universitario, abogado de una firma, de la firma más prestigiosa del país. Mis hijos, toda mi familia está afuera, yo soy el que queda acá. Soy director de una ONG que propugna además los valores liberales. He hecho enfrentamiento directamente con mis investigaciones académicas, científicas, en contra del gobierno de Chávez y de Maduro desde el comienzo. O sea, soy abiertamente opuesto a eso, defensor de la propiedad privada. O sea, ahora miren cómo se vive en Venezuela, porque cuando uno lee sobre la República de Weimar, es decir, esta república de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, después del imperio, del Estado social, y que tuvo una hiperinflación de millones por ciento en el año 22, 23, y uno lee la historia de Alemania, y es la historia de Venezuela. Es exactamente igual. Entonces, les comento cómo se vive en Venezuela. 8 punticos, para que tengan idea. Mi escritorio es uno de los más grandes, prestigiosos, de mejor nombre. Nosotros estamos sometidos, a una situación de muy poquito trabajo. Porque piensen, la economía venezolana en cuestión de 6 años se ha disminuido, se ha reducido en un 83%. Pero es que no solamente soy yo, todo el mundo. Yo sería clase media alta. Todo el mundo está contando los dólares. Los 4, 5, 10, 15 dólares. Nadie está espléndido. De hecho, se han ido de Venezuela más de 5 millones de personas y se van fracasados porque no son capaces ni siquiera de sustentarse, de sobrevivir. Esa es la situación de total y absoluta, desde el punto de vista económico, prácticamente paralización. Y no solamente por la pandemia, desde antes, y no por las sanciones en contra de ciertos funcionarios que perjudican ciertas actividades en el país, desde antes. Pero les he hecho una historia más sobre el día a día. En Venezuela no hay tribunales. Este es un país, una sociedad donde no hay tribunales. No hay. Yo que soy abogado de litigios administrativos, yo no voy a un juicio desde hace unos 6, 7 años. Y así todo el mundo. Y los juicios que hay no son importantes. O sea, no hay tribunales. Y eso es
frente a la migración, pero frente a los tribunales, frente a demandas privadas, civiles, cumplimiento de contrato, además de que es tan poco. No hay juicios, no hay. Son cosas excepcionales, los números son, y si se compara con lo que sería una situación normal, bueno, prácticamente es una sociedad sin tribunales. Pero tampoco se sabe dónde están los juicios, la litigiosidad. Posiblemente es que ya no la hay. La corrupción, además, en los tribunales es absoluta, con lo que uno sabe que eso no se mete ahí y termina en una subasta, en caso de que no sea una cuestión política. Otra cosa, en Venezuela no hay dinero. O sea, aquí no hay dinero. El bolívar, desde que Federico hace 2 semanas me invitó a venir para acá, hasta hoy, el bolívar vale 80% menos. Ha habido una inflación en 2 semanas del 80%. Y el bolívar, ha tenido una evaluación de más de 1.000.000% en cuestión de 3 años. Es decir, las personas, en especial los que trabajan para el Estado, que son como unos 4 millones de personas, muchísimo, no están cobrando de sueldo más de 4, 5, 6 dólares, a lo mejor es menos, pero eso es el sueldo mensual. De hecho, la gente no está por cobrar en bolívares, al extremo de que el gobierno ha tenido que dejar al bolívar como moneda de curso legal. Así que en Venezuela existe hoy lo que Hayek llamaba desnacionalización del dinero. Aquí la gente lo que está utilizando es el dólar, también utilizan el euro, por cierto, aquí en Venezuela cambiamos el dólar por el euro 1 a 1. Aquí no hay dinero. Muchas transacciones se hacen con bienes y productos. No hay dinero. Es un país sin dinero. Cada quien escoge su dinero. Pero es que además de eso, los bancos prácticamente no están trabajando para las funciones de intermediación. Les digo en mi caso. Yo estoy desbancarizado. Yo no tengo cuenta en el banco, en ningún banco venezolano. Primero porque los bancos tienen la orden de que no pueden tener un dinero distinto que el bolívar. Entonces, como no hago operaciones en bolívares, yo simplemente no estoy en banco. La tarjeta de crédito mía, Visa, negra, llegó un momento en que tenía como límite, el límite de la tarjeta de crédito era el equivalente a 5 dólares. Yo dejé todo eso. Los bancos no están realizando ninguna actividad, por lo menos de la actividad normal que haría un banco. Eso porque es que, bueno, no quieren dar préstamos, porque es dar un dinero ahorita que dentro de 2 semanas, bueno, vale el 20%. De manera para que tengan una idea. Los niveles de pobreza son del 96%, pero eso se compara con un grupito muy pequeñito que tiene muchísimo dinero y que lo ostenta además. Es lo que le decimos los enchufados. La cosa es que hay muchísima desigualdad porque todos son pobres, pero realmente hay un grupo que está a un nivel altísimo. De mis alumnos que tendrán 21, 22, 23 años, vivir fuera de la casa de su papá es algo impensable. Incluso tener un trabajo donde cobren más siendo profesionales, de 150 a 200 dólares, ¿no? No tienen ninguna posibilidad, ninguna. O sea, hay pobreza con esa riqueza. Y lo último que quería decir es que, mira, aquí la verdad es que no hay derecho, porque esa misma inflación de que el dinero no vale tampoco vale para el derecho, porque hay tantas regulaciones que se han dictado, tantas normativas, que al final el gobierno, el Estado, no tiene cómo garantizar que se cumpla, con lo que no hay derecho. Todo el mundo aquí trabaja en mercado negro, en economía informal. Mi operador de internet, al que yo tengo contratado ahorita, que no es el público ni es de las empresas, es un operador que está actuando como de mercado informal, mercado negro. Y pone sus antenas y todas sus cosas. Y claro, yo estoy feliz porque está prestando el servicio. Pero eso es a todos los niveles. De hecho, los pagos se hacen en efectivo, en dólares en efectivo, que hay una circulación enorme, de hecho hay inflación en dólares. Pero además de eso se hace con CELE
utilizando cuentas bancarias en el extranjero, es decir, con dólares o con euros, es decir, no hay derecho, no hay dinero. Entonces, fíjense, a pesar de eso que yo veo, a pesar de hecho, veo que cada vez que alguien emprende, le echa pichón y se consigue con acuerdos, contratos de prácticamente de buena fe, con una magnífica actitud, porque la gente como que siente que el que está invirtiendo de alguna forma, como pasó a mí con mi servidor de internet, es casi en una tierra tan hostil, es casi un héroe. Uno lo comprende, que además en cualquier momento viene el Estado y le quita el negocio. Entonces, a pesar de eso, todo el mundo está trabajando como puede. Mis alumnos que no, están haciendo mercado informal, están haciendo tortas, pasteles para vender, comida, yogur. Hay un potencial enorme. Es un país hoy, después de la guerra, es decir, hay mucho potencial. Estamos clarísimos que lo que queremos es que nos dejen trabajar, digo los venezolanos, que se quite el Estado, que nos facilite la vida. Ok, ¿qué puede hacer Cleros aquí? Esa es la pregunta. Lamentablemente nada de lo que dice Antonio me sorprende por razones obvias, pero bueno, yo lo que quisiera es poner un poco ahora en contexto objetivo las ideas que Antonio tristemente ha compartido con la audiencia, y partiendo de la debacle de la actividad judicial en Venezuela como un indicador del colapso no solamente de esa actividad judicial, sino de la economía en sí. Si tomamos que las sentencias de primera instancia que se emiten en un sistema judicial, en lo civil y en lo mercantil, son indicadores del tamaño de la economía, tenemos que Venezuela, un país que promediaba las 40.000 sentencias de primera instancia durante la mayor parte del periodo que he podido observar, tenemos que en los últimos 2 años lo que se puede hablar es de una inactividad judicial. Y esa inactividad judicial y presunto colapso de la economía o contracción de la economía se reafirma desde el punto de vista de la adjudicación de las posibles disputas que hay en una sociedad, en el hecho de que los centros de arbitraje más prominentes de la capital no han absorbido ese volumen de querellas que, si bien el Estado no decide en sus tribunales, aparentemente no se están zanjando en los centros de arbitraje. La estadística de los 2 principales centros indica que, al igual que los tribunales a 2020, sencillamente no hay actividad litigiosa en Venezuela. Y como nos cuenta Antonio, hay una precariedad absoluta en la economía. No estamos hablando de grandes negocios, sino de interacciones entre individuos por bienes y servicios básicos, en el mejor de los casos, y por cuantías quizás muy limitadas desde el punto de vista de unas economías en desarrollo, como podemos estar observando quienes estamos en Estados Unidos o en la Unión Europea. Con ello, lo que queda decir, y entendemos que quizás decepcionamos un poco a la audiencia en que no venimos a proponer concretamente casos de aplicación para cleros en Venezuela, lo que estamos proponiendo es que se abra un canal de conversación, de discusión, para plantear precisamente esas aplicaciones de cleros. Y en el caso venezolano, a mí lo que se me ha ocurrido es que lo que podría contribuir con esa economía en el estado tan precario en la que se encuentra la economía venezolana es a nivel de lo que Cleros planteaba inicialmente, la transacción entre individuos, entre los Bob y Alice del mundo, y en la medida que Cleros pueda también servir para utilizar, para emplear potenciales
jurados que estén basados en el territorio venezolano. Hay una serie de posibles aplicaciones que se pueden pensar para Venezuela y que yo creo que el ejercicio de legal design que se presentó en el módulo anterior es una manera, una de las vías excelentes y más apropiadas para que ONGs como las que lidera Antonio puedan comenzar a llevar a cabo una especie de tormenta de ideas en las cuales se busquen modos potenciales de incorporar a cleros en Venezuela. Y a mí me gustaría, en la medida que el tiempo lo permita, no sé si lo permite de hecho, escuchar lo que la audiencia tenga que decir al respecto y escuchar lo que Federico tenga que decir, porque como bien dije al inicio de mi exposición, una de las barreras más importantes para la adopción de cleros a nivel global, pero con gran importancia en el caso venezolano, es el costo mismo de acceder a la plataforma. Entonces, yo no sé en qué medida Cleros ha pensado la adecuación de sus servicios para economías y para democracias, si se le puede llamar una democracia, si se le puede llamar a Venezuela una democracia, un Estado que está en ruinas y en tal estado de precariedad. Federico, no te veo por ninguna parte, pero si quieres retomar un poco aquí. Me estaba escondiendo realmente. No, bueno, la verdad que les agradezco, o sea, tengo la piel de gallina un poco por lo que cuentan. Una cosa que produce el blockchain es Estado de Derecho. O sea, una persona, yo soy argentina, yo no vivo en Suiza tampoco, ¿no? Y un poco mi primera motivación para empezar a trabajar en cleros y también en criptomonedas es ese potencial que tiene para igualar oportunidades para gente que está en cualquier lugar del mundo. Como el ejemplo de Alice y Bob, que lo explicamos, lo decimos una y otra vez porque es claro que la gente lo entiende. Un tipo que está en Venezuela o en Argentina ya se puede formar a través de internet, ¿no? Puede ir a YouTube y puede ver videos y puede aprender a programar o a hacer sitios web o a hacer lo que sea, y podría potencialmente exportar sus servicios de software al exterior, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace esa persona para cobrar su servicio, ¿no? O sea, si vos te mandan dólares desde un banco de Canadá a Venezuela, que es la forma tradicional de mandar dinero, ¿cuánto le llega a la persona que está en el país? ¿Y cuánto se queda el gobierno en concepto de tipo de cambio desfavorable para... No, es que el dinero no pasa por el gobierno. Tú lo que haces es simplemente vas al mercado negro. Tú te consigues a diferentes personas que te venden. A la transferencia tú la haces otra vez afuera, desde tu cuenta de Canadá. Nadie te va a depositar un banco que esté en Venezuela. Te depositan a tu cuenta que tienes afuera. Los que tienen, los que no, solamente es con efectivo. Bueno, mira, para allá va Argentina, ¿viste? Para allá va Argentina, ¿no? Sí, no, yo con nosotros, o sea, tenemos algo parecido, a mí nada me sorprende, o sea, yo cuando les cuento a los chicos del equipo de Cleros, o sea, cómo es el tema del mercado negro, o sea, es complicado entenderlo, pero fíjense que la persona que está en Venezuela, ¿no? Y tiene Bitcoin, no tiene criptomonedas en general, la seguridad jurídica que tiene su moneda de Bitcoin es la misma que tiene el Bitcoin que posee la persona que está en Suiza, ¿sí? En Canadá. Entonces, si a eso le agregás una nueva capa que sea un sistema de resolución de conflictos, ¿cuánta gente de Venezuela sabe inglés y puede desarrollar sitios web? Yo pongo ejemplo ese, pero puede ser servicios de escritura, servicios de lo que sea para el mundo. Y esta gente tiene el conocimiento, pero no tiene como herramientas, primero, para cobrar, el cripto le da esa herramienta, pero además, el cliente que está en Alemania, le va a comprar a la persona esta que está en Venezuela y si no le cumple, y si no, o sea, es difícil. Herramientas como el escrow que tenemos en Cleros le permite al cliente de Alemania contratar a la persona. Si esta persona no hace el trabajo, el cliente de Alemania puede recuperar su dinero porque tiene una especie de mini juicio Cleros que le permite ya recuperar su fondo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo realmente Cleros iguala las oportunidades de acceso al trabajo para la gente de todo el mundo,
dos personas dentro de Alemania tendrían igual seguridad jurídica que una persona de Venezuela y Alemania, o dos de Venezuela, o sea, no importa. O sea, ¿sí? Entonces, después, los costos son altísimos todavía, y cuando Luis probó Cleros era el pico máximo de costos de la red de Ethereum. ¿Cómo ha fluctuado? ¿Cómo ha fluctuado eso, Federico? Porque no lo he monitoreado en los últimos 2 meses. Sube, baja, depende del nivel de especulación. ¿Por qué? Es como, sí. Porque yo creo que el caso especial de Venezuela sería la utilización del escrow como intermediario entre dos mercantiles de pequeña y mediana empresa, que yo creo que son los actores que más se han visto afectados por el hecho de que no han podido llevar el giro mercantil tradicional que se llevaba dependiendo o valiéndose de garantías como los pagarés, las letras de cambio, todas esas cosas que necesitas la asistencia de un órgano jurisdiccional, los tribunales, que han desaparecido en Venezuela, para generar la confianza que en primer lugar se necesita para que precisamente otorgues a crédito, qué sé yo, bienes necesarios para que, como digo siempre, el ejemplo de la panadería, el panadero pueda obtener, qué sé yo, harina de trigo a crédito. Sí, o sea, en este caso el problema que te encontrás es que todavía, primero, el tema de los costos del gas, sí, es alto, no hay ninguna duda, nosotros ya estamos haciendo una serie de iniciativas para reducirlos dentro de Cleros, y además, esto es un poco también los comienzos de Internet. ¿Cuánto costaba usar el módem, el 56K, y que gastabas teléfono? Entonces estamos un poco en una etapa inicial, ¿sí? Y la ley de Moore sigue funcionando, los costos de la computación van a seguir bajando. Yo no tengo miedo del costo del gas, o sea, estamos haciendo Cleros para el futuro de largo plazo, ¿sí? O sea, va a ir de a poco, va a ir teniendo más tracción, pero la tecnología avanzando y va a ir bajando los costos, eso no tengo ninguna duda. Yo creo que después la forma de implementación de Cleros en el contexto venezolano pasa por el legal design. Cleros es una plataforma que permite, como decía José antes, o sea, es un backend que permite un montón de casos de uso. Después, el caso concreto es legal design. O sea, ¿qué problemas tiene la persona de Venezuela en sus transacciones de todos los días? O sea, los comerciantes o el otro, o lo que sea. Nosotros en Cleros lo que estamos armando es un sistema que sea robusto en el sentido de que no puedan romperlo los hackers y no puedan hacerle ataques bueno, criptoeconómicos y todo eso, pero después, y además que sea fácil de implementar en todos los frontends que se pueden crear vinculados con casos de uso con Cleros. O sea, por ejemplo, nosotros ni sabemos nosotros cuáles son los casos de uso para los que Cleros sirve. Mauricio Duarte antes contaba el caso de uso de la energía. ¿Ustedes piensan que yo tenía idea de que había disputas en energía P2P antes de que Mauricio me lo diga? Yo no tenía idea de eso. Pero Cleros está pensado para tener flexibilidad para que después Mauricio venga, haga un legal design y haga una empresa que use Cleros para resolver conflictos en lo que es energía P2P, ¿sí? Entonces, mucho de esto es legal design y es estar. Y la gente que va a traer la solución es la gente que está en Venezuela y que conoce el problema. O sea, que yo no voy a Venezuela a decirle, miren, inventamos una plataforma de blockchain, o sea, usen. No, bueno, Antonio es el que el que está en contacto con la gente y el que va a decir, miren, Cleros funciona así, bueno, ¿qué problema tenés vos para hacer comercio? Bueno, estos son mis problemas. Bueno, y después vemos cómo Cleros los puede resolver. Y no siempre será Cleros. A veces será Machine Learning. Cleros tampoco es para resolver todos los problemas del mundo. O sea, algunos van a ser Cleros, otros va a ser otra herramienta. Yo les invito a quedarse después lo que va a contar Mauricio. Mauricio Virués justamente está trabajando. Bueno, vos ya sabés, Luis, lo que está trabajando. Y Mauricio va a contar cómo es su experiencia construyendo un tipo de aplicación de Cleros dentro de un caso específico. Ahí está Mauricio. De un tipo de caso específico de uso que es renta de apartamentos y ese tipo de disputas. Entonces, yo los invito a todos a que piensen en el caso de uso que ustedes tienen cerca, que les parece importante y que hoy no se resuelven. Y después nosotros, desde el equipo de Cleros, tenemos la posibilidad de ayudarlos a que lo lleven adelante y ayudarlos a hacer primero el estudio de si es factible. Si ustedes traen un caso de uso y creemos que no es para Cleros, le vamos a decir, esto no es para Cleros, y está bien, no pasa nada, o sea, no tiene por qué resolver todo. Si pensamos que es para Cleros, se lo vamos a ayudar a implementarlo.
Y bueno, a mí lo de Antonio a mí realmente me conmueve mucho porque ya hemos hablado varias veces. El sábado, aparte, Antonio, el sábado vamos a estar dando una charla sobre la demarquía y cómo la selección aleatoria de personas, cómo sirve para transformar ciertos métodos políticos. Pero el mensaje es, tráiganos los casos al equipo de Cleros y nosotros vamos a ayudarlos a implementar y estudien mucho el legal design, aparte. ¿Sí? Claro que sí, Federico, aprovecho de decirte, comprometido 100% porque es que veo que hay un potencial enorme que va a traer beneficios y lo que falta es descubrir exactamente en qué aspecto de una sociedad, como te digo, que está arrancando desde cero, puede incorporarse que obviamente que tiene que haber muchas opciones. De hecho, varias de las personas que están acá, entre los participantes, yo he conversado con ellas, son de Venezuela, algunas son de un Estado de Derecho, y estamos pensando en eso, porque podría ayudar muchísimo. Yo estoy convencido de eso. Tienen todo nuestro apoyo y estudien legal design. O sea, legal design es la forma de hacer prototipos, testear, iterar, modificar, es eso. Toda la parte del gas y todo eso, olvídense, ustedes no tienen que ocuparse del gas, eso se va a resolver en el corto plazo incluso. No es una preocupación. La preocupación son los casos de uso y la implementación en resolver los problemas concretos de las personas, que es para lo que hacemos Cleros es para eso. Así que no sé. Bueno, en cualquier caso, yo siempre termino estas exposiciones resaltando el hecho de que tanto Cleros como Venezuela son laboratorios muy especiales para la investigación empírica y que hay que seguir con el ojo puesto sobre ambos porque de allí se puede obtener conocimiento generalizable muy valioso para las distintas sociedades y yo creo que eso es lo valioso, por lo menos desde el punto de vista que yo estoy enfocando mi estudio sobre Cleros. Gracias Federico por la invitación y muy atento a lo que Mauricio Virués tiene que contar ahora desde México. Vale. Bueno, muchas gracias, Antonio, Un abrazo. Luis. Bueno, y nos vemos el sábado. Seguro. Dale. Bueno.